Hola, buenas noches. Me dispongo a contar mi experiencia paranormal. Yo siempre, no es que haya sido reacia a las cosas paranormales, pero sí que es verdad que como nunca me había pasado, es vivir para creer, ¿no? Pues nunca mejor dicho. Clara tiene toda la razón. Es oyente, al igual que muchos de nosotros, que no creía en nada relacionado con lo paranormal hasta que lo vivió de cerca. Más de una vez habréis escuchado a alguien o incluso a vosotros mismos decir que hasta que no veáis algo verdaderamente inexplicable ante vuestros ojos, no os plantearéis si de verdad existe todo lo relacionado con el mundo paranormal. Es entendible hasta cierto punto, porque todos estamos de acuerdo en que a veces ocurren cosas que no vemos, pero sí sentimos. ¿Alguna vez has sentido que alguien no es de fiar? No por sus actos, sino nada más al saludar a esa persona por primera vez. Sin saber explicar por qué, ese instinto nace de dentro de ti. O por el contrario, has conectado con alguien desde el primer momento en el que le has visto. Somos energía y está claro que hay algo más allá de lo físico que hace que conectemos más o menos entre nosotros. Algo que no somos capaces de ver, pero que existe. Pues algo parecido ocurre con lo paranormal. En el mundo en el que vivimos son muchos los países o regiones que rechazan totalmente la existencia del más allá. Niegan rotundamente que puedan existir los fantasmas o entidades que nosotros no vemos. Pero algunas de estas personas son las que luego viven este tipo de experiencias, como la que vamos a escuchar a continuación, que hacen que alguien completamente escéptico cambie su forma de pensar y de percibir las cosas por completo. Empiezo contándoos un poco dónde pasó. Pasó en la casa de mi antigua pareja. Tenía 3 plantas, ¿vale? En la planta baja hacíamos vida mi expareja y yo. En la planta del medio hacía vida la madre de mi expareja y su abuela. Y arriba del todo, pues bueno, era un poco como la terraza con un lavadero y poco más. Cabe señalar que Clara no fue consciente de lo que vivió hasta días después de lo ocurrido. Es decir, cuando a veces te topas de frente con acontecimientos tan inexplicables como este, no eres capaz de asimilar todo y atar cabos hasta cierto tiempo después. Todo empezó una noche, mientras ella y su pareja dormían. A los pies de la cama, unos metros más allá, había un armario empotrado donde ambos guardaban su ropa. La noche en la que sucedió todo, Clara recuerda cómo perfectamente se despertó sin motivo alguno a las tantas de la mañana. Estaba durmiendo boca arriba y, de hecho, a partir de este suceso, evita dormir en esa postura. Clara recuerda perfectamente cómo las puertas del armario estaban abiertas. La luz de la luna y de algunas flores cercanas se colaba levemente por la ventana de la habitación y sus ojos, poco a poco, se iban haciendo a la oscuridad. Estaba yo durmiendo boca arriba y de repente en el cuarto de mi expareja había un armario empotrado y vi una figura de más o menos... La cara no era totalmente reconocible, era como blanco. El pelo era negro, pelo tipo Z, le llamo yo, con la raya en medio. El pelo muy negro, un niño de unos 8 años, con una camiseta de raya blanca y azul. Y quedaros con todos estos detalles porque a continuación sabréis el porqué. El pequeño pasó corriendo desde el armario hasta una de las ventanas que daba al patio. Clara recuerda verlo perfectamente y se acuerda muy bien de los detalles y de la ropa del niño. Pero en ese momento, sin ser consciente del todo si estaba despierta o no, acabó durmiéndose. Aunque pasaron días desde que decidió contarle a alguien lo que había visto esa noche, Clara notaba que llevaba un tiempo inquieta allí. Era una casa muy grande y aunque eran muchos viviendo en ella, no podía parar de acordarse de aquel niño en plena oscuridad. Un pequeño que claramente no vivía en esa casa,
porque allí todos eran adultos. Una mañana, mientras ella y el hermano de su expareja desayunaban, Clara acabó contándole lo que vio esa noche. Pero nada más empezar a hablar, sin darle tiempo siquiera a decirle lo que había visto por la noche, ni a decirle que había sido un niño, el chico se quedó completamente helado. Me miró con la cara descompuesta y me describió al niño con las mismas facciones que os he dicho anteriormente, antes de que yo le dijese nada. O sea, los detalles de la camisa con rayas azules y blancas, el pelo negro con la raya en medio, un niño de unos 8 años, pues yo me quedé, pues imaginaros cómo me quedé yo. O sea, yo me quedé totalmente en shock. Al parecer, el chico lo vio hacía ya mucho tiempo, años atrás. Pero le dio tanto miedo y le impactó tanto que incluso mucho tiempo después se acordaba perfectamente de aquel siniestro niño. Él lo vio una tarde mientras subía las escaleras de una planta a otra. En una de las muchas habitaciones que tenía la casa, una de las que menos se usaba, vio perfectamente a ese niño sentado al fondo de la sala con un montón de libros a su alrededor y estaba como jugando con ellos. Nerviosa, fue en ese momento cuando Clara empezó a pensar que lo que vio aquella noche no era un sueño o cualquier tipo de alucinación. Que otro miembro de la casa también hubiese visto exactamente al mismo niño era muy raro. Poco después decidió contarle todo a su exnovio, el cual lo escuchó, completamente atónito. Él, al contrario que Elena y su hermano, no había presenciado nunca nada en aquella casa, y menos había visto un niño. Pero lo peor no quedó ahí. Unas 3 semanas o 4 después del incidente, mientras Clara esperaba a que su pareja volviera del trabajo, empezó a escuchar algo. Era algo así como unos pequeños golpes o rasguños dentro del armario donde semanas atrás había visto al niño. Aunque en un primer momento dudó si abrir o no la puerta del armario, finalmente lo hizo. Era de día y dentro de lo que cabe no le daba tanto miedo. En cuanto abrió, pudo ver que dentro no había nada. El sonido cesó de golpe, pero seguidamente volvió a sonar, esta vez dentro de una de las mesillas. Esos sonidos empezaron a escucharse en diferentes partes del cuarto. Pero por más que Clara buscaba, no encontraba nada. Incluso cuando volvió su chico de trabajar, ambos dieron la vuelta a una de las mesillas para ver si caía algo, un bicho, un ratón, algo. Pero nada. Tampoco había agujeros en las paredes ni heces de roedor. Lo que quería decir que era imposible que fuera un animal. Además, ese sonido a veces se escuchaba en todas partes y luego en ninguna. Era como si alguien diera pequeños golpecitos en diferentes zonas de la casa sin parar. Cuando de repente empecé a escuchar ruidos que venían del armario. Y claro, y yo mire, el armario de arriba abajo no había nada. Después esos mismos sonidos en días diferentes venían de la mesilla de noche. No solo los escuché yo, mi expareja estando conmigo también escuchó esos ruidos. Hubo una vez que la mesita de noche le dimos totalmente la vuelta y no había nada. Y esto se repitió durante 1 mes y medio o así. O sea, venían ruidos y ya no solo lo llegó a escuchar mi expareja y yo, sino que la madre también lo llegó a escuchar. Nunca llegaron a dar con el causante de esos ruidos. Y tan pronto como llegaron, 1 mes después, de la nada, desaparecieron. En esos días donde ocurrieron tantas cosas extrañas, Clara llegó a rezar sin ni siquiera ser creyente para pedir que, por favor, ese niño les dejara en paz. Pero pronto entendería el porqué de que el fantasma del pequeño merodease por allí. Meses más tarde, durante una de las cenas navideñas en familia, Clara la celebraba esa noche junto a la familia de su expareja. En un momento dado, empezó a hablar con el abuelo, el cual vivía en una casa justo al lado, y le preguntó si sabía qué es lo que había antes de que construyeran estas casas, y lo que le respondió la dejó completamente helada. Antiguamente, hacía bastantes años, yo qué sé, hablamos de 1950 o así, por lo visto
había vivido una familia de un hombre y una mujer y allí tenían, por lo visto, había un pozo, ¿vale? Y por lo visto ese matrimonio pues tuvo un hijo que básicamente el hijo a los 8 años se mató en el pozo, se cayó. Casi al momento, Clara lo entendió absolutamente todo. El niño que había fallecido allí no había dejado la casa. A día de hoy, muchos años después, continuaba jugando por el que fue su hogar. Quizá para sentirse más aliviada, por un momento llegó a creer que, resolviendo el tema, el fantasma de ese niño habría desaparecido. Y aunque afortunadamente Clara no lo volvió a ver nunca, sí que hubo alguien más que lo vio no mucho tiempo después. Una persona que no tenía ni idea de toda esa historia ni de las experiencias paranormales que se habían dado allí. Tal y como contaba Clara al principio de esta historia, en la segunda planta vivía la madre de su expareja y la abuela. Llegado un momento, la abuela necesitaba que alguien estuviera con ella todo el tiempo, porque ya no era capaz de valerse por sí misma. Bien, pues quien fue a cuidar a la abuela era una amiga de ellos, la cual se mudó a la casa y con ella también lo hizo su novio. Ambos eran amigos de toda la vida de Clara y de su expareja, y al tratarse de una casa tan grande, a ningún miembro de la familia le importó que se alojaran allí para poder cuidar bien de la anciana. Todo parecía ir bien. Durante varias semanas la pareja se integró bastante bien en la casa y la chica ayudaba a la abuela todo el tiempo. Sin embargo, una mañana, el novio de la joven fue corriendo hasta Clara y le contó algo que la dejó sin palabras. Y yo no sabes lo que vi anoche, tío. Dice, me rayé, os lo estoy contando tal y con las palabras con las que lo decía él. Dice, me rayé un montón, tío, porque me asomé al pasillo y te juro que vi a un niño con el pelo negro y una camiseta de rayas azules y blancas subiendo las escaleras hasta el 3er piso. Dice, yo me cagué y me metí en el cuarto corriendo y no volví a salir. Había pasado casi un año desde que Clara había visto al niño en su armario y aún así parecía que el espíritu del pequeño no había abandonado el lugar. Aunque visto lo visto, a estas alturas parece difícil que el fantasma de aquel niño que falleció en trágicas condiciones se vaya algún día de la casa.